¿Quién gobierna? ¿Fausto Vallejo o los templarios? Es una pregunta ingenua, claro. Usted está con uno está en todo. Estas son hoy las noticias en claro. Pues sí, la violencia desató nuevamente en Michoacán. El fin de semana transcurrió entre ataques y enfrentamientos en distintas zonas del estado. Grupos armados atentaron contra instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Esto ocurrió en por lo menos 12 municipios, aunque se habla de 18. Arremetieron además contra 4 gasolineras. Con uno, Charbel Lucio, corresponsal en Michoacán, informa. La ola de violencia no se detiene en Michoacán. Subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad fueron blanco de ataques por parte de grupos armados. En al menos 10 municipios se reportaron daños ocasionados por sujetos desconocidos que lanzaron bombas Molotov. En Tarímbaro, el apagón inició por la madrugada del domingo tras escucharse un estruendo. Los vecinos de la zona nunca supieron qué era lo que había ocurrido. Y sería por ahí cerca como de las 2 de la mañana, de repente yo oí así como un truenito, un trueno así. Y me cayó raro, ¿verdad? Pero vi que se quedó oscuro, y ya no me asomé ni nada por la misma situación zozobra que vive uno. Todo, aquí se suspendió todo, o sea, nos quedamos sin tortillas, sin agua, sin luz, sin nada. Desde la luz se fue como a las 3 de la mañana ayer y llegó como a las 12 del día. Sí, porque decimos, ojalá que llegue la luz porque los refrigeradores echan a perder toda la comida. Pues que se habían quemado unos transformadores, no sabemos qué pasó. En Morelia, a la par del ataque a 2 subestaciones de la CFE, 3 gasolineras fueron incendiadas, hechos que se repitieron en el municipio vecino de Tarímbaro, Pátzcuaro y Apatzingán, con un total de 6 las estaciones de servicio incineradas. Esta mañana el gobierno michoacano aseguró que no se ha identificado algún grupo delictivo como el responsable de los ataques. Las investigaciones que ya están iniciadas por parte de la Procuraduría General de la República, en el caso de las afectaciones a la Comisión Federal de Electricidad, que es un asunto federal, y en el caso de las afectaciones a las gasolineras, que es del fuero común, y que ya fueron iniciadas de inmediato por la Procuraduría de Justicia del Estado, determinarán las circunstancias y los responsables. Afirmó que el suministro de electricidad se restableció por completo. Estamos al 100% desde los primeros minutos de esta madrugada. En la capital michoacana, las subestaciones que fueron saboteadas, así como las gasolineras incendiadas por sujetos armados, se encuentran sin el resguardo de ninguna autoridad. Las gasolineras están acordonadas bajo el cuidado de un escaso número de personal, y debido al mal estado, algunas bombas han sido cubiertas para no revelar los destrozos. Con uno, Charbel Lucio. Sí, así amanece la escena de la violencia allá en Michoacán. El caso es que, según el gobierno del estado, la calma ya volvió a Michoacán. 3 probables responsables de los ataques del fin de semana fueron detenidos luego de un enfrentamiento, persecución y enfrentamiento con elementos del ejército mexicano. Las fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en el municipio de Apatzingán. Hay más de 1000 soldados. Mientras tanto, se va a evaluar la probidad de la policía local. Con uno, Rubén Rojas informa. El gobierno federal reportó la detención de 3 individuos y el abatimiento de 2 más, quienes se presume forman parte del grupo delincuencial responsable de los ataques perpetrados en instalaciones estratégicas de CFE y Pemex en el estado de Michoacán. Los detenidos son David Contreras Adame, de 25 años de edad, Miguel Ángel Armenta Torres, de 25 años de edad, y Miguel Piedra Ortiz, de 55 años. Estas personas se encuentran en calidad de detenidos y hospitalizados a consecuencia de las lesiones provocadas por la volcadura del vehículo en el que pretendían huir. Su estado de salud se reporta como estable. En otra acción de las autoridades, elementos de la 21ª Zona Militar se enfrentaron con un grupo armado presuntamente involucrados en los actos vandálicos. En el enfrentamiento perecieron 2 de los presuntos delincuentes. A este respecto es muy importante señalar que las investigaciones continúan y que diversos indicios recabados en este enfrentamiento serán de utilidad para el pleno esclarecimiento de los hechos
y la captura de los responsables. En la madrugada del domingo, grupos armados atacaron subestaciones de la CFE y varias gasolineras, vulnerando al menos 100 circuitos eléctricos en Michoacán. El día de hoy, a las 14:30 horas, se restableció en un 100% el servicio eléctrico en la zona afectada, para lo cual se utilizaron subestaciones móviles que fueron trasladadas al estado de Michoacán con este propósito. Es importante destacar que el personal de la Comisión Federal de Electricidad continúa trabajando a efecto de reponer el equipo dañado. Por su parte, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, indicó que tras los atentados se ha reforzado la seguridad tanto en Pemex como en CFE. Asimismo, informó de la presentación de las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Federal para dar con los responsables de estos sabotajes. Pero ya las autoridades están haciendo las investigaciones correspondientes y esperamos que pronto tengan los resultados y se aplique la ley. Ya presentó CFE las denuncias respectivas y están en marcha las investigaciones. Estos sabotajes afectaron a 420,291 clientes de la paraestatal y causaron apagones en 14 municipios de Michoacán. Con uno, Rubén Rojas. Casi 500,000 de michoacanos afectados por la oscuridad provocada por estos atentados terroristas. Aquí, en la Ciudad de México, senadores de la República se expresaron también sobre los ataques ocurridos. El Poder Legislativo Federal debe intervenir para resolver el tema, advierten desde la Cámara Alta. No tenemos una estrategia que esté a la altura del problema y eso tiene que ser revisado, no solo por el Ejecutivo, sino también me parece que el Senado está obligado a intervenir. Estamos cayendo en estados fallidos. Es un estado fallido, el poder fáctico que gobierna Michoacán se llama narcotráfico. Es momento de pensar seriamente en la desaparición de poderes en el estado de Michoacán. Existe la figura constitucional, existe el mecanismo para poder desaparecer el poder ejecutivo. Esto dice senadores de partidos de oposición al PRI, partido al cual pertenece el gobernador Fausto Vallejo. El caso es que en opinión generalizada, Michoacán parece estar al límite de la ingobernabilidad. Y esto no lo digo yo, lo dice el coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, quien hizo un llamado al Congreso para pactar una solución y frenar la violencia en Michoacán. Silvano Aureoles asegura que la situación en territorio michoacano está cada vez peor. Criticó la justificación de las autoridades sobre este tema. Cuando el gobierno empieza a responder, y ya empiezan en esa ruta, cuando empieza a decir, es que así nos dejaron las cosas, ya valió chetos, ya empezaron a buscar la forma de justificar, de inmediato. Además de los ataques a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, a las plantas de energía y las subestaciones, y a las gasolineras o gasolinerías, también en Michoacán grupos de autodefensa marcharon hacia Apatzingán para exigir el cese de la violencia en el estado. Al llegar al centro del municipio fueron recibidos a balazos. Con uno, Adriana Matamoros informa. Integrantes de grupos de autodefensa de la región de Tierra Caliente marcharon este sábado rumbo a Apatzingán. Llegaron para exigir un alto al crimen organizado. Pues estamos acudiendo a las llamadas de auxilio de unas 3,000 personas en la ciudad de Apatzingán, que nos piden el apoyo para ellos formar su propia autodefensa, para levantarse contra el crimen organizado. Pero en la entrada de la cabecera municipal, Ejército y Policía Federal trataron de impedirles la entrada. Porque nomás ellos van a traer armas, nosotros no vamos a traer, ese es el problema. El grupo encabezado por su líder, conocido como el Dr. Mireles, alegaba que no iban armados. Que den chance de entrar y que la gente no juega cuando veníamos para atrás. Oye, yo dejé mi arma, oiga, no vamos a decir que tenemos armas. Yo nunca he usado así de... Luego de más de una hora de negociación, policías y soldados permitieron al grupo entrar. Ahorita ya nos van a permitir el paso, todos vamos a ir en orden, no va a haber ningún problema. Finalmente, los comunitarios llegaron a la presidencia municipal a bordo de camionetas, pero ahí inició el caos. Primero identificaron a un presunto informador del crimen organizado, a quien acusaban de que su colaboración con criminales ha provocado la muerte de inocentes. Haga por la humanidad, haga por los niños, haga por sus hijos, desgraciados, matan mujeres embarazadas, ahorcan niñas. El hombre fue sacado para ser exhibido en la plaza, donde le tomaron fotos.
Luego, en plena manifestación, sorpresivamente los policías comunitarios fueron agredidos a balazos por sujetos desconocidos que también lanzaron granadas. De inmediato, los comunitarios se refugiaron en comercios. En el monumento a Lázaro Cárdenas, los manifestantes prendieron fuego a 2 vehículos como respuesta al ataque en su contra. 10 horas duró el momento de tensión. Esta mañana el gobierno de Michoacán aseguró que la situación volvió a la normalidad. Está normalizado el servicio público, los comercios han abierto, las clases no se han suspendido, salvo en aquellos casos que por decisión particular del director considere necesario hacerlo, pero oficialmente no se han suspendido. Y hay una vigilancia precisa, completa del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva. A pesar de los hechos violentos, Jaime Mares consideró que la estrategia de seguridad aplicada por la Federación en Michoacán no ha fracasado. Con uno, Adriana Matamoros. Y con uno, precisamente, el secretario general de Gobierno del Estado de Michoacán, Jaime Mares Camarena. Secretario, buenas noches, gracias por estar con uno. Pepe, al contrario, buenas noches, a la orden. Esta violencia suscitada en las últimas horas allá en el estado de Michoacán es un saludo, es una bienvenida del crimen organizado al gobernador Fausto Vallejo, quien regresó a mandar. Por supuesto que no tiene ninguna relación, no tiene ninguna circunstancia que pudiera ser así. Digo que rotundamente no tiene ninguna relación. Secretario, no creemos en las coincidencias. Lo ocurrido el sábado trata de sembrar desconcierto. ¿Y para qué? Entonces, ¿para qué si no es para maldecir al gobernador? Naturalmente que son hechos muy relevantes que tienen naturalmente una consecuencia en la sensibilidad y en la preocupación de los ciudadanos, pero quisiéramos decir que es importante también para nosotros lo que digamos que tenga sustento, y yo lo que he dicho es que más allá de la especulación, las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República y la Procuraduría del Estado de Michoacán, que por cierto fueron iniciadas de inmediato, hoy supimos ya algunos avances de las que realiza el gobierno federal, y nosotros tendremos seguramente en las próximas horas también noticias, nos van a determinar quiénes fueron los causantes de estos hechos, quiénes fueron los responsables. Secretario, pero si ya saben que son los templarios, ¿por qué no lo dicen públicamente? Reitero, Pepe, que son las actuaciones judiciales las que habrán de determinarlo, y estas mismas, tanto la Procuraduría de la República como la del Estado serán seguramente informadas en las próximas horas. Señor secretario, ¿por qué no se reconoce por parte de la autoridad michoacana que este estado del país que tanto nos duele está en una guerra provocada por los grupos delincuenciales? Por un lado, los caballeros templarios que pretenden dominar la zona de Tierra Caliente, y por otro, el cártel Jalisco Nueva Generación, que amenaza con arrebatar las rutas del trafique, del trasiego de drogas, justo a los caballeros templarios. Y ante eso, la policía ha quedado desbordada y rebasada. Bien, Pepe, nosotros, reitero, estaremos en este caso sujetos a que las investigaciones lo determinen, y poderlo decir con precisión y poderlo decir también con responsabilidad. No se trata de hacer una afirmación u otra por dar una respuesta, sino que en ese sentido estamos de una manera muy sólida, coordinados con la Procuraduría General de la República, y estaremos intercambiando información para que, siendo relevante, sirva al avance precisamente de las conclusiones, y entonces poder afirmar con precisión quiénes fueron los causantes de estos acontecimientos. Secretario Mares Camarena, hay voces desde el Congreso de la República en donde se está hablando de la necesidad de desaparecer poderes en el estado de Michoacán, porque Michoacán es un estado fallido, y es estado fallido porque todo falla. ¿Merecen eso los michoacanos?
Naturalmente que no, nosotros no estamos de acuerdo y no hay condiciones jurídicas para que esto suceda. Más bien lo que tenemos que hacer, Pepe, es consolidar y fortalecer nuestra seguridad pública a través también de consolidar y fortalecer nuestra coordinación con la Federación, el Estado y los municipios. En este momento intensamente estamos trabajando en ese sentido y estamos atentos de manera extrema a consolidar esta seguridad que tanto se necesita y que tanto naturalmente se reclama en Michoacán. ¿Esta noche Michoacán está en paz, diría usted? Estamos con condiciones de seguridad pública. Estoy permanentemente en contacto con quienes en este estado encabezan al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México. Lo está el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, lo ha estado en las últimas horas, ayer de manera muy intensa en reuniones de coordinación, y también estamos, tanto él como yo, en coordinación y contacto permanente con los presidentes municipales de Michoacán para lograrlo. Quiero decirte, Pepe, que no bajaremos la guardia, que seguiremos atentos, muy alertas, naturalmente, y más en estas horas, y que el apoyo del gobierno federal, que es irrestricto, servirá para este propósito. Hoy se anunció la llegada de cuando menos 1,000 elementos de las Fuerzas Armadas Federales al municipio de Apatzingán, donde la Policía Federal va a tener que ser examinada y tener que pasar calificaciones para ver si es capaz o es negligente e incapaz, como se ha demostrado hasta ahora. No requerirá Michoacán que el Ejército, la Marina Armada de México, en fin, la Policía Federal, ocupen otros municipios, sobre todo en la zona de Tierra Caliente, que es la zona del gran conflicto con los templarios. En el caso de Apatzingán, ya se revisa quiénes de su policía municipal han no solamente cursado, sino aprobado los exámenes de control y confianza, y en las próximas horas se tomará una determinación al respecto, después del análisis de cada uno de los casos, y por lo pronto la Policía Federal Preventiva y el Ejército están garantizando la seguridad pública en ese municipio. Señor secretario, muchas gracias por estar con uno esta noche desde Morelia, Michoacán, vía telefónica. Muchas gracias, Pepe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Es el secretario general de Gobierno del Estado de Michoacán, Jaime Márez Camarena.